Amén, Dios le bendiga, mis hermanos, Dios siga bendiciendo. Le habla Jason Guzmán, Jason de Jesús. Amén. Soy de Jesús porque pertenezco a Él, amén. Pero mi nombre verdadero es Jason Guzmán. Dios le bendiga, sea bienvenido a este canal de YouTube, amén. Entendiendo que no andamos atrás de suscriptores, si usted cree se suscribe y si quiere, no, amén. Estamos enseñando la palabra del Dios Todopoderoso, amén. Y quiero hablar de un tema, gloria al Señor, muy importante, aleluya, porque soy tentados a pecar. Es el tema que quiero hablar sobre hoy. ¿Por qué soy tentado a pecar? Escuche con mucho cuidado, hermano, porque esto va a ser profundo. ¿Por qué soy tentado a pecar? Amén. Aleluya. Vamos a leer en Efesios, gloria a Dios, Efesios 6:10. Amén. En el nombre de Jesús dice la Escritura. Dices, por lo demás, hermano mío, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que poder estar firme contra la acechanza del diablo. Amén. Dios bendiga. Ya te sabe. ¿Por qué soy tentados a pecar? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué soy tentado a pecar? La Biblia dice, bendito sea el Señor, en Santiago 1:14, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago 1:14 dice que cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia. Amén. Tal vez muchas personas que dicen, wow, yo pequé, fui tentado, gloria al Señor, tú fuiste tentado porque tu misma concupiscencia te llevó a caer en tentación. Amén. Hay dos pecados. Cuando Cristo estaba en el desierto, dice la Biblia que Él fue tentado, pero no dice que fue por su concupiscencia. Él fue tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de tentaciones. El diablo te atienta y tu misma pecado, tu misma carnalidad, tus mismos errores, tu mismo pecado que está en ti, te atenta. Un ejemplo, Cristo fue tentado, pero Cristo fue el mismo Satanás que vino a tentarlo. ¿Sabes? No fue la carne que tentó a Cristo, porque Cristo vivió una vida en el Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces fue Satanás mismo que fue a tentar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo fue tentado por el diablo. Ahora sí, hay otra tentación que viene por tu pecado. Amén. Hay otra tentación que viene por tu pecado, por tu maldad. Amén. Mira lo que dice Santiago 1:14. Vamos a buscarlo, Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traducido y seducido. Entonces tu mismo pecado, tu misma maldad que te en ti fue que te llevó a pecar. Tú fuiste tentado cuando tu propia concupiscencia te llevó a hacer el pecado. Amén, porque ese pecado que está en ti es tentado por ti mismo. No sé si me entendiste. El mismo pecado que tú tienes encima, ese mismo pecado te lleva a caer en tentación. Por eso Cristo dijo, ora y velar para que no caigan en tentaciones. Amén. Porque Cristo le estaba diciendo, oren para que no caigan en tentaciones, porque las tentaciones iban a venir. Ahora, hay una tentación que viene por Satanás y hay otra que viene por tu pecado. ¿Cómo así? Cuando Cristo, vuelvo y se repito, cuando Cristo estaba cuando Cristo estaba en el desierto, no dice que fue tentado por su pecado, ni su concupiscencia. Cuando Cristo estaba en el desierto, Él fue tentado por Satanás. ¿Sabes que hay dos tipos de tentaciones? Satanás te tienta y también tu mismo pecado te tienta a pecar. ¿Por qué? Porque es un pecado que tú llevas por dentro. Leemos de nuevo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, oye, dice de su propia, eso es igual que una gente tenga una casa propia, es de él. Entonces te dicen de tu propia, te diciendo de tu, lo mismo que tú tienes adentro fue que te llevó a caer en tentación. ¿Por qué? Porque no te limpiaste, no te santificaste. Entonces cuando tú no te santificas, este pecado de concupiscencia está sobre ti. ¿Me entiendes? Entonces tienes que limpiarte para sacarle esa concupiscencia, ese pecado. Amén. Porque Dios quiere que nosotros saquemos todo tipo de concupiscencia. Entonces mucha gente dice, wow, el diablo me tentó. No. Tu pecado, tu maldad que te en ti fue que te iba a ser tentado y caíste en pecado. Amén. Mucha gente tiene un problema con la mutilación, dice que fue intentado, que el diablo tentó. No fue el diablo que te tentó. Fue tu pecado que te tentó. Tu mismo pecado que está en ti te llevó a pecar. ¿Por qué? Porque es concupiscencia. Dice, vamos a buscar San Lucas 4:3. Oye, vamos a ver lo que dice San Lucas 4:3. Gloria a Dios. San Lucas, gloria al Señor, 4:3. San Lucas 4:3. Gloria al Señor. San Lucas 4:3. Es como dice. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ve. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿sabes? El diablo tentó a Jesús
¿Por qué? Porque Jesús no podía ser tentado por su propio pecado, porque Jesús no tenía pecado. Jesús estaba en el Espíritu. Y una gente que vive en el Espíritu no puede ser tentado. ¿Con qué va a ser tentado? El diablo que va a venir a tentar a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Jesús fue tentado porque el diablo mismo vino y lo tentó. No fue que su mismo pecado lo tentó. Entonces hay dos tipos de pecado, que es el pecado que está en ti, tu concupiscencia te atienta a pecar. Y hay otro pecado que el mismo Satanás viene, él, y te atienta. Porque hay gente que dice, no, el diablo me tentó a pecar, a masturbarme. No fue el diablo, fue tu mismo pecado que te atentó y tú obedeciste tu pecado, tú obedeciste tu maldad, en cual tú eres heredado, amén, y pecaste. El diablo no tiene que ver con eso, de que tú fuiste tentado, no, tu mismo pecado que está en ti te hizo caer en tentación y pecaste. Eso es lo que está diciendo. Entonces, amado, cuando una gente es tentado de su propia concupiscencia, de su propio pecado. No que el diablo lo atenta, no. Esa persona es tentado porque él tiene un pecado encima que no puede dominar. Cuando una gente dice masturba, gloria al Señor, sino su mismo pecado que le abrió puerta lo llevó a caer. Por eso hay personas que pecan y siguen lo mismo. ¿Por qué? Porque han abierto una puerta al mundo espiritual. Han abierto, gloria al Señor, algo que ellos no pueden cerrar. Alabanza sea el Cordero Santo. Ha abierto algo, gloria al Señor, que ellos no han podido entender qué es lo que está pasando. Hay gente que pecan y dice, wow, me tentó el diablo. El diablo no te tenta, amado. Es tu misma carne, tu propio pecado que te tenta. ¿Entiendes? Tu mismo pecado que te tenta. Porque ¿qué dice Juan? Dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sino que si tú naciste de nuevo, ya tú no vas a pecar. Eso es lo que está diciendo, gloria al Señor. Que si tú naciste, alabanza, de nuevo en Cristo Jesús, la nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, que ya no vive en nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando tú naces de nuevo, ya el pecado no tiene autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque ya tú naciste de nuevo, tú eres nueva criatura. Ya el pecado no puede dominarte, el pecado no tiene parte en ti porque ya tú naciste de nuevo. Entonces hay muchas personas que no han nacido de nuevo y tienen guerra con su propio pecado. Y dicen que fue el diablo. No fue el diablo, es tu misma maldad, tu propio pecado que está en ti, que te lleva a caer en tentación. Por eso Cristo le dice, orá y velá para que no caiga en tentación, porque Cristo sabía que su misma carne se va a rebelar contra ellos para que pequen, no que el diablo iba a venir a tentarlo. Porque hay dos tipos de tentación. Hay una tentación que viene por el enemigo y hay otra que viene por tu pecado. Por eso hay gente que pecan y nunca se arrepiente, porque ya han abierto una puerta, el pecado de ellos se ha enseñorado de ellos y ya no pueden ser libres. Entonces, para tú ser libre tienes que santificarte, nacer de nuevo y vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. O sea, el Pablo te está diciendo, tú estás en Cristo, santifícate, busca a Dios y nace de nuevo. Eso es lo que él está diciendo. No siga con lo mismo. Porque hay personas que vuelven, digo el tema, no, este tema es importante. Porque muchas personas dicen, me tentó el diablo, que el diablo es esto. No, a veces no es el diablo, a veces es nuestro pecado, nuestra misma maldad. Por eso Juan dice, 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en nuestro cuerpo hay pecado oculto, hay maldades que nos llevan a pecar, no el diablo. Entonces hay gente que quiere echarle la culpa a todo el diablo, no el diablo. El diablo no te va a obligar a que peque, es tu mismo pecado que peca. Lo mismo que es en ti, dice la Biblia, que cuando alguno es tentado, dice, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie. Dios te está diciendo que no fue de parte de Él, sino fue de parte de tú misma, de tu humanidad, de tu cuerpo pecador, de tu maldad que está en ti, de tus deseos carnales, te llevó a tentar a caer en pecado. Entonces, pero hay mucha gente, hermano, es que no entienden ese chin. La cámara se ve fea, no importa, pero vamos a hacerlo así como quiera. Amén. Oye lo que dice Efesios 6, 18. Escuche lo que dice. Efesios 6, 18. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Escucha bien, Efesios 6, 18. Oye como dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Entonces, todo aquel que vive una vida de oración no peca. Todo aquel que vive una vida de oración no es tentado. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigan en tentación. Dios le está diciendo, revítanse del poder para cuando venga la tentación no caigan en pecado. Entonces, Él está diciendo, el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. O sea, cuando una gente está orando todo el tiempo, es muy difícil
que su carne lo lleva a pecar, porque él está viviendo en el Espíritu. Una gente que está orando, buscando a Dios, y está matando su carne, está matando su deseo. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 11, pero tú huyes de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque hay jóvenes con pasiones ordenadas en su cuerpo que tienen deseos sexuales, deseos de esto, y pecan. Entonces dicen que el diablo lo tentó, no fue el diablo, fue tu misma maldad, tu propio deseo, tu propia carnalidad que te llevó a pecar. Entonces el problema de mucha gente que este es el problema, que todo se lo quieren decir al diablo. No, el diablo a veces no te tienta, a veces te tienta tu propio pecado, tu maldad que está en ti, porque no está limpiado. Entonces Dios quiere que nosotros nos limpiemos y entendamos que la concupiscencia está en nosotros y nosotros la saquemos. Porque si tú vives una vida en la carne de concupiscencia, bendito sea el Señor, tú vas a ser tentado por cada rato. ¿Por qué? Por tu concupiscencia. Por tu concupiscencia tú vas a ser tentado cada rato. Porque la concupiscencia está en ti, bendito sea el Señor, la concupiscencia está en ti, en tu miembro, que por causa de ese pecado que está en ti, que tú llevas, tú eres tentado tú mismo y pecas. Por eso el apóstol Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo, porque el apóstol Pablo sabía que el mismo pecado que está en nosotros, la misma carne se va a rebelar contra nosotros mismos. Escucha bien lo que estoy diciendo, que nuestro mismo pecado, por elección, se va a rebelar contra nosotros mismos y nos hará pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios quiere, amado, que tú entiendas que tu concupiscencia la saque. Amén. No es que el diablo te tenta. Hay dos tipos de tentaciones, vuelvo a lo digo. Hay una que viene por tu pecado y hay otra que viene el enemigo mismo a tentarte. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en el desierto, no dice que fue la concupiscencia que lo tentó. Dice que fue Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo vivía una vida en el Espíritu. Y cuando una gente vive una vida en el Espíritu, no es tentado por su carne, porque esa gente vive sometido al Espíritu. El que vive en el Espíritu porque mató la carne ya nació de nuevo. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando tú naces de nuevo, ya tú vives en el Espíritu. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, cuando tú vives en el Espíritu, ya tú no eres tentado por ti mismo, porque ya tú moriste el pecado, ya tú moriste tu tiniebla, tu maldad. Tú eres tentado cuando Satanás te viene el mismo a tentarte, ya para que tú peques. Porque hay dos tipos de tentaciones, hermano. Escuche bien que esto es edificación. Hay dos tipos de tentaciones. Hay una que viene por la tiniebla, por tu pecado, por tu maldad, por tu concupiscencia. Y hay otro que el diablo mismo viene para que tú peques. Entonces son diferentes. Y el problema de mucha gente, yo sé que mucha gente van a ver este video con Dios mediante. El problema de mucha gente es que dicen, el diablo me tentó. No fue el diablo. Fue tu pecado que te tentó. Tu pecado, tu tiniebla, tu maldad que está en ti, te llevó a caer en pecado. Porque yo no voy a pecar si el diablo no, porque el diablo no te obliga a pecar. Eres tú mismo, tu pecado, tu maldad, tu deseo, tus pasiones desordenadas que todavía no la has sacado de tu cuerpo, que todavía está en tiniebla, y Dios tiene que resplandecer la luz del Espíritu para sacarte toda esa impureza, todas estas pasiones desordenadas para que tú seas libre. Entonces Dios quiere que entendamos, gloria al Señor, Dios quiere que entendamos que no es que Satanás nos tienta atentamente Él, sino que nuestro pecado, el Satanás viene a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro pecado, nuestro mismo error, nuestra misma maldad, y fallamos. Por esa palabra, mi hermano, mire, estas palabras son buenas, son fieles, verdaderas. Por eso me gusta la forma que Jesús lo dice, bendito sea el Señor. Porque Jesús dice que orar y velar para que no caiga en tentación. O sea, una gente que vive orando, una gente que va buscando a Dios, es muy difícil ser tentado por su pecado. Porque esa gente vive bajo la voluntad de Dios, está viviendo una vida ordenada, está viviendo una vida en el Espíritu, está viviendo una vida consagrada al Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere. Como dice Romanos capítulo 8, verso 5, que los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sino Él está diciendo que si tú vives una vida de la carne, tú vives una vida de concupiscencia, de pecado, diario. Pero si tú vives en el Espíritu, tú vas a sustentar tu carne por el Espíritu. Dios te bendiga, Dios te bendiga.